el asunto es este. Como tú sabes, eh, por ejemplo, en Hidalgo, en las diferentes regiones de Hidalgo, en el Valle del Mezquital, como en muchos lugares del país, hay ideas muy arraigadas en torno al papel de los hombres y las mujeres y lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer y lo que está bien y lo que está mal y cosas así. Entre ellos, pues sabemos desde hace muchos años que la sexualidad de las mujeres, es decir, todo lo que tiene que ver con casarse, no casarse, eh, tener hijos, no tener hijos, o sea, es decir, el ámbito reproductivo también, no solo la parte del ámbito erótico, pues está llena de ideas tradicionales, ¿no? Hay muy, muy fuertes que usualmente ponen en desventaja a las mujeres. Entonces, por ejemplo, por ponerte un ejemplo nada más, sabemos que desde estas ideas tradicionales, muchas mujeres, por ejemplo, si tienen pareja, de una pareja de novio, o tienen novios seguido y cambian de novio, son muy mal vistas en Ujú, contextos muy tradicionales, ¿no? Se ujú. les tacha con un montón de adjetivos para descalificarlas que pueden ser como de chiste o algunos muy, muy feos, pero el chiste es que las descalifican, ¿no? Pero también, por ejemplo, una mujer que tiene 4 o 5 años de novio, de novia con el gal y no sale con nadie más, pero después no se casan y se separan, termina la relación, también en contextos muy tradicionales son mal vistas estas chavas, ¿no? Que porque se Se quedaron. mostraron mucho con un hombre y es como si hubieran vivido con él, entonces es como si estuvieran sido usadas o algo así. Todo te remite al asunto de la sexualidad, el placer en la sexualidad en las mujeres, las relaciones sexuales, ¿no? Porque sabemos que en la cultura para las mujeres están asociadas con la maternidad, ¿no? Nada más, y cualquier otra cosa es feo, pecado, sucio o enfermo. Entonces, para que veas, o sea, en contextos muy tradicionales, y en algunos por acá pasa, si las chavas siguen las reglas, pues también les va mal. De todos modos están atoradas, ¿no? Ahí en ese tipo de contextos. Bueno, bueno, es importante el contexto que tú estás dando, porque de alguna manera, ¿no? Estás señalando cómo las mujeres en las sociedades, digamos, más tradicionales, conservadoras, pues las mujeres seguimos siendo, y a veces en sociedades que no son a veces tan conservadoras, evaluadas mucho a partir precisamente de la sexualidad y la reproducción, ¿no? Pareciera que ese es ¿cómo se dice? La medición, la medida que se hace de las mujeres en términos de efectivamente qué tipo de vida sexual tienes y también en términos de la maternidad, ¿no? O sea, son como yo pienso, sí, efectivamente dos grandes componentes que hacen que las mujeres sean muy rígidamente evaluadas por cumplir, o como tú dices, no cumplir correctamente esta serie, digamos, de expectativas y de roles que han sido dados como naturales, ¿no? Entonces sí, desafortunadamente las mujeres, se habla mucho, estamos muy evaluadas a partir de la moralidad y eso cruza mucho la sexualidad eh, y el rol de madre, ¿no? El rol reproductivo. Entonces, sí, muchas veces no quedas bien de ninguna manera porque si no tienes hijos, ¿no? Se te puede ver como una mujer que no está cumpliendo, ¿no? Ciertas características, si ejerces libremente tu sexualidad, también puede ser juzgada muy gravemente, pero también como dices, si no te casas, también puede ser juzgada, ¿no? Muy gravemente si no logras esto que se ve como si fuera el clímax, ¿no? De la vida de las mujeres, ¿no? Incluso muchas veces dice, bueno, sí, que bueno, tiene su profesión, pero pues es muy importante la familia, los hijos, ¿no? La maternidad. Esto no quiere decir que no sea importante para algunas mujeres. Creo que aquí lo interesante es que hay una diversidad, ¿no? En las expectativas de lo que las mujeres quieren en sus vidas. Entonces, pero en contextos de este tipo muy tradicionales, pues puede ser juzgada
y eso puede dificultar que tomes decisiones. Ahora, entonces, en este ámbito, nosotras hicimos una investigación de uno de los argumentos que también se utilizan para decir que, pues que digamos que el aborto afecta, o sea, el aborto está mal. Bueno, el argumento es que las mujeres se trauman porque abortan. Entonces, se señala incluso que hay un síndrome postaborto, que supuestamente es como un trastorno por estrés postraumático, ¿no? Digamos, derivado de abortar. Y este ha sido un tema que se ha investigado sobre todo pues en Europa y en Estados Unidos, pues porque es más factible hacer investigación, dado que no está prohibido. Le decía yo, en América Latina y México pues es más difícil, pero como en la Ciudad de México tenemos esta posibilidad de tener acceso a una interrupción legal, pues nosotras hicimos un proyecto, nosotros digo, pues somos un equipo, este, para evaluar problemas de salud mental, particularmente ansiedad y depresión en mujeres que acudieron a interrumpir legalmente un embarazo. Y bueno, eso es O sea, parte de lo... Ajá, una pausa nada más. O sea, lo de lo que nos está hablando es de la pregunta si se afecta la salud mental de las mujeres por abortar. Sería concretamente eso. ¿Y qué exacto. encontró en su estudio, doctora? Pues lo que ver, estamos haciendo el análisis es, eh, hay mujeres que presentan, por ejemplo, sintomatología depresiva o ansiosa, pero no necesariamente en una prevalencia mayor que en otras poblaciones, incluso entre mujeres embarazadas, donde también hay mucha depresión, por cierto, ¿no? 15.8% de las mujeres que entrevistamos, nosotros encontramos el 15.8%, que no es una prevalencia mucho más elevada la encontrada en otros estudios en servicios de salud o en mujeres embarazadas, ¿no? O sea, es un porcentaje importante de depresión, pero de entrada, pues no es verdad, así la mayoría de las mujeres. Nosotros las entrevistamos a los 15 días después de, de que abortaron con medicamentos y las seguimos todavía hasta 3 meses después y no se incrementó no se incrementó esta depresión. La literatura internacional nos señala que muchas veces las mujeres están deprimidas, pero no necesariamente por el aborto, ¿sí? Sino que muchas veces las mujeres ya llegan deprimidas, ¿no? Ya estaban deprimidas, o existen una serie de factores que les afectan y por ello pueden presentar cierta sintomatología. Y estos factores afectan a mujeres que abortan o no abortan, y en general, que son entre los más importantes es la violencia de género. O Estamos sea, para hablando. cuando llegan ya deprimidas, llegan por violencia. Ahorita te voy, ajá, A digamos, ver. la literatura dice, a ver, las mujeres se deprimen, dicen, ok, vamos a ver, las mujeres, ¿qué tal si encontramos que si hay mujeres deprimidas, no, que abortaron? ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa con estas mujeres? Entonces, las investigaciones han dicho, a ver, lo que hace que las mujeres estén deprimidas, que influyen en esta depresión, es, son más bien otros factores. Ahora, eso no quiere decir, yo también eso quiero decirlo, ¿no? Que un aborto no sea una experiencia estresante, ¿sí me explicó? Para algunas mujeres es difícil, ¿no? Para otras menos, puede haber emociones ¿no? Ambivalencia, etcétera, ¿no? No es tampoco una experiencia sencilla, pero Ujú. no necesariamente es traumática. Un trauma deviene cuando tú percibes una amenaza a la vida o a tu integridad física. Eso ocurre cuando son abortos practicados de manera traumática, ¿me explicó? O incluso hay embarazos, hay partos que generan trastorno por estrés postraumático por la manera en que se viven. Entonces, bueno, ¿qué pasa entonces? Lo que se observa es que cuando se analizan otros factores en estos estudios, te digo, se encuentra que lo que hace que las mujeres tengan mayor probabilidad de presentar depresión tras una ILE, y que a lo mejor, digo, puede ser que el propio suceso se las dispare, ¿no? Pero es experiencias de violencia de género, abuso sexual, relaciones sexuales forzadas y violencia de pareja, ¿no? Que puede ser sexual, física, ¿no? Etcétera. Ujú. Eh,
Otro son el que las mujeres ya tengan problemas de salud mental previos, por ejemplo, problemas de depresión. Y otros aspectos que son extremadamente interesantes y que esto es lo que ahorita estamos analizando, es lo que se llama la percepción de estigma por abortar, que es eh, la manera en que la mujer considera, ¿sí? Que lo que está llevando a cabo es algo que de alguna manera está mal hecho porque la comunidad la juzgaría si se enterara que ella no lo llevó a cabo, o hace también como parte de este concepto, hay una autopercepción de culpabilidad de alguna manera, ¿no? De ella, que tiene que ver con este contexto que mencionaste al principio, Fernando, ¿no? Este contexto. O sea, Uh-huh. ajá, o sea, una de las cosas que las puede afectar es que sean víctimas de violencia de pareja, que hayan tenido abuso sexual, que ya estén deprimidas, pero también el que la comunidad las estigmatice, las vea mal por abortar. Eso es un factor de riesgo que les puede afectar para su salud mental, para vivir con un trauma, Sí, el de hecho, aborto. fíjate, ese factor hicimos, este es el análisis que acabamos de hacer, que ya esperamos publicar. Al meter el análisis un análisis de regresión, ¿no? Para controlar variables, el factor que nos predice mayormente, fíjate, es probable episodio depresivo mayor, o sea, basado, ¿no? Ujú, Con un criterio de SM, fue ujú. la percepción de estigma, fíjate, por abortar. Percibir que su comunidad rechaza el aborto y que serían juzgadas, humilladas, ¿sí me explicó? Sí, alguien se entera y que ellas entonces se empiezan a ver en una manera negativa. Esto fue el factor de riesgo principal. Las mujeres nos reportan casi 5 veces más depresión cuando tienen mayor percepción de estigma, fíjate. Entonces, eso ha sido pues un hallazgo súper importante. Seguido de esto, cuando metimos diferentes formas de violencia de género, la que quedó también como predictora fue el abuso sexual infantil. El índice de abuso sexual infantil es altísimo, altísimo. Estamos hablando casi un 40%. ¿Sí? Entonces, eh, digamos que estamos frente a este panorama que es muy interesante, en donde, a ver, lo que yo quiero plantear es que digo, yo no digo ni que sea bueno o malo abortar, creo que esa es una decisión, ¿sí? Que cada quien tiene que llevarla a cabo, pero que en un contexto de no prohibición, ¿no? Y de mayor información, pues las mujeres pueden decidir mayormente si quieren tener hijos y en caso de que si quieran, cuándo, ¿no? Cuándo tenerlos. Eh, pero el caso es que lo que sí estamos encontrando y que tiene que ver con los estudios internacionales es que lo que está afectando la salud de las mujeres, fíjate, la salud mental de las mujeres, son estos otros aspectos, ¿no? Y acá, pues ahora sí que muy ad hoc con el 8M y con todo esto, o sea, la violencia de género es un factor de riesgo fundamental para la depresión de las mujeres, ¿sí? Entonces, vamos, si me explico, el estudio nos está dando un montón de componentes interesantes y que además creemos que sí nos ayuda a desestigmatizar precisamente, ¿no? Las mujeres que abortaron, ¿no? En nuestro estudio, más bien que participaron, la mayoría no necesariamente son adolescentes. Muchas de ellas ya son mujeres adultas y los dos principales motivos que nos reportaron, fíjate, fue abortaron porque no podían mantener ya a otro hijo, ¿sí? Y tenían precisamente algún tipo de dificultad económica. Yo ahí digo, wow, o sea, para que también se vea lo que está ocurriendo con estas mujeres que están siendo muy responsables sabiendo que no pueden hacerse cargo, ¿sí? Muchas Claro. veces de un hijo, y hay diversos motivos, pero estos fueron los principales motivos en nuestro estudio, por ejemplo. Usted como investigadora, ¿qué nos diría a estas comunidades para ayudarnos a reflexionar? ¿Cómo nos invitaría usted a reflexionar para cambiar esta actitud hacia las mujeres y específicamente hacia el aborto?
Pues yo creo que habría que ser más empáticos, más empáticos, comprender que es una decisión complicada, comprender, y esa es otra cosa que se me pasa a decir, Fernando, que fíjate, cuando las mujeres están menos deprimidas es porque tienen el apoyo de una pareja, ¿sí? Pues tendríamos que ser también mucho más compasivos y empáticos, porque muchas veces no, la gente no acepta porque dice que se va a perder una vida y qué importa que fue una violación, ¿no? Entonces, creo que, pues sí, se entran en debates éticos y morales que no tienen caso porque pues nadie va a convencer a nadie, por eso yo quiero hablar con elementos basados en investigación empírica y en una perspectiva de salud pública, ¿no? Claro, claro, una perspectiva de salud que tiene que ver con la ciudadanía y los derechos de los ciudadanos, los derechos, incluso con los derechos humanos, ¿no? No es algo que esté, Así no es es, algo que esté a debate, así ¿no? es. Muy bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la entrevista. Esperemos que en un futuro podamos contar otra vez con usted para hablar de estos temas que son, pues son muy delicados para muchas personas, ¿no? En general, como usted lo dice, no es quién quiere abortar, quién festeja el aborto, o sea, no nadie, no es esa postura de nadie, ¿no? Lo importante es que es un tema que está ahí, que es real, ¿no? Que aunque se Así trate es, de las mujeres van a seguir abortando y si no hay condiciones para ello, pues van a morir y van a tener muchos problemas de salud mental, de trauma, de estigma, ¿no? O sea, porque es algo que va a seguir pasando. Entonces, además de la así es, información sobre métodos anticonceptivos y demás, pues habría que reflexionar un par de cosas sobre esto como sociedad. Y bueno, así es, esperemos Jorge. contar en otra ocasión. Eh, Claro que sí. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias, muchísimas gracias.